De vez en cuando se reúnen al amparo del monumento al poeta ucraniano Taras Shevchenko. Su grupo se llama Libertad para Ucrania, una de las muchas organizaciones fundadas por los ucranianos en el exilio checo. Son estudiantes, trabajadores y empresarios. Se describen a sí mismos como patriotas. La bandera la trajeron especialmente para la Cámara. En su opinión, Ucrania merece algo mejor que el régimen de Yanukovych. ¿Qué es lo que nos molesta? Muchas cosas. En Ucrania ocupan el poder personas a las que el país les da igual. No hacen ninguna política ucraniana, sino que empujan al país al este, a los brazos de Rusia. Con mi colaboración intento contribuir a que la gente se reúna, participe activamente y proteste contra el gobierno, también aquí, en Praga. Unos 100.000 ucranianos viven en la República Checa. Son la comunidad extranjera más numerosa en el país, pero apenas llaman la atención. La mayoría de quienes vinieron hasta aquí desempeñan los trabajos que los checos no quieren hacer. Muchos de ellos trabajan en la construcción. En la misma calle de los perseguidos políticos se encuentra la oficina del exiliado más famoso, Oleksandr Timoshenko, el marido del anterior primer ministro del país. Me forzaron a abandonar el país y a pedir asilo político aquí, en la República Checa. El gobierno actual, el régimen autoritario del presidente Yanukovych, me persigue. No quisiera darle ninguna razón adicional al gobierno para aumentar la presión sobre mi mujer, líder de la oposición. La única opción para lograrlo fue pedir asilo político aquí. Yulia Timoshenko, símbolo de la revolución en Ucrania, 2 veces primera ministra del país antes de que Yanukovych la sucediera en el poder y comenzase el proceso. A finales de diciembre, Timoshenko fue encarcelada tras los muros de la prisión 54 para mujeres cerca de Charkov. Su estado de salud se deterioró visiblemente. Un vídeo en el que aparece enferma causó indignación internacional. Ahora finalmente habría recibido el tratamiento médico adecuado. Occidente considera su encarcelamiento como político. Quieren quebrar a Yulia, moral y físicamente. Viktor Yanukovych sabe muy bien que si Yulia sale de prisión se convertirá en la próxima presidenta de Ucrania. La canciller Angela Merkel ha criticado repetidamente el encarcelamiento de Timoshenko y de otros miembros de su gobierno. Prefirió el exilio. El antiguo ministro de Economía Bogdan Danilishin fue el primero en recibir asilo político en Praga. Su organización comparte la oficina con Timoshenko. Intentamos garantizar por todos los medios que Ucrania no sea parte del camino de la integración europea. Ucrania quiere acercarse a Europa y nada de lo que diga el actual gobierno podrá disuadirnos. Oleksandr Timoshenko registró el partido de su mujer en la República Checa. Danilishin no quiso presentarse junto con ellos. La oposición está lejos de estar unida. La oposición en el exilio está tan dividida como Ucrania. María Gaviluk puede cantarlo. Cada día guía a turistas ucranianos a través de Praga. Es uno de los varios trabajos que tiene. El destino de los exiliados. Lo que quiero es que los jóvenes tengan más posibilidades de conocer Europa. Que se firme un acuerdo por el cual los jóvenes puedan venir aquí, a los países de la Unión Europea, al menos para estudiar. Para María hay señales de cambio, pero un cambio lento, demasiado lento. Sea como sea, quiere hacer todo lo que pueda desde Praga. ¿Oposición desde el extranjero? La periodista Natalie Chorikova lo considera poco realista. El único método de ejercer influencia política en Ucrania, en su opinión, es hacerlo desde el propio país. Muchos exiliados lo son por motivos económicos. Praga es hasta cierto punto el refugio natural para los exministros y opositores. Pero también existen motivos de negocios. Oleksandr Timoshenko también se dedica a hacer negocios en la República Checa.
Timoshenko no habla de sus negocios. De su trabajo como opositor tampoco habla mucho. En cambio, Oleksandr Timoshenko pide negociar con la Unión Europea. La Unión Europea debería simplemente dejar de oír la cháchara del gobierno de Viktor Yanukovych. Esta historia dura más de un año. O bien protegen a la oposición, como en Bielorrusia, o bien se posicionan a favor del régimen con el que coquetean. Sueñan con regresar algún día a una Ucrania libre y democrática, con oportunidades para todos. Ucrania, dicen, es un país rico que ha desperdiciado muchos años, también bajo el gobierno de Yulia Timoshenko, aunque se mantenga en silencio.